La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 3 de enero del año 2021. Si bien ya transcurrió el primer mes de este año, no es tarde todavía para comentar el tema que viene enseguida. Una de las prácticas más comunes a principios de cada año es hacer lo que se llama un panorama de los riesgos que podría correr un país, una empresa, una región e incluso el mundo. Son muy conocidos para las personas que se dedican a estudiar el comportamiento de las economías y el desarrollo político en algunas regiones. Recurrir a un documento que año con año da a conocer el Foro Económico Mundial, que se llama algo así como riesgos globales. Y ahí abarcan cuestiones demográficas, ambientales, políticas, económico-financieras, militares, etc. De tal manera, pues, que los tomadores de decisiones tienen un panorama, no voy a decir exacto, pero al menos las tendencias en cada uno de esos temas riesgosos, entre comillas. Nosotros en México no tenemos esa costumbre, quizá porque el futuro no es lo nuestro. Lo nuestro es el pasado. Sin embargo, como consecuencia de la situación generada por la pandemia que hoy golpea con una fuerza impensable todavía hace unas cuantas semanas, valdría la pena que cada uno de nosotros hiciere un ejercicio, por muy general que fuere, por muy aproximado y superficial, dirían algunos, sobre los riesgos que podríamos enfrentar en los 11 meses que le quedan a este año. Con miras a que cada uno de nosotros elabore un pequeño listado muy esquemático de riesgos, yo le comento eso hoy. Y le pregunto, yo no sé si usted haya perdido su empleo, lo hayan liquidado con todas las de la ley y haya encontrado ya una nueva posición. Desconozco también si trabaja usted en el sector privado o en el sector público, y si trabaja en el sector público, le redujeron su salario, o fue despedido sin consideración alguna a principios o mediados del año 2019, pero ya se volvió a contratar en el sector público. Quizá no con una plaza, sino de una manera eventual, por honorarios, etc. Desconozco también si usted trabajaba en el sector privado, lo liquidaron, se volvió a contratar con un sueldo menor, o tuvo que emigrar de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, a Nuevo León, a Monterrey, en ese estado, a Tijuana, etc. En pocas palabras, desconozco absolutamente todo de cada uno de ustedes. Sin embargo, lo único en lo cual tengo certeza es su preocupación por el futuro. Eso, quienes me ven de manera sistemática y permanente en estas mañaneras, son personas así, que si bien no desconocen el pasado del país, pero su gran preocupación es el futuro. ¿Qué les espera a él y los suyos en un mundo donde lo único cierto es lo incierto? Por eso yo les suplicaría encarecidamente que se plantee en 3 o 4 puntos los riesgos que podría enfrentar usted en materia laboral, en cuestiones de seguridad, posibilidades de ascenso o descenso en términos laborales. ¿Con miras a qué?
a que en caso de darse alguno de esos riesgos, de concretarse, usted estuviera preparado. El primer riesgo que todos tenemos hoy, todos, más una persona a mi edad, es quedarnos sin ingreso. Algunos tendrán una pensión pequeña, magra, otros tendrán los menos, una pensión razonable, tener algunos ahorros, algún capital ahí generándole intereses, haber resuelto el problema de su departamento o una pequeña casa y ya las tiene pagadas. ¿Está usted en esa situación? ¿Y qué teme en lo laboral? ¿Hay posibilidades de que usted perdiere su empleo? ¿De que la empresa donde labora y lo ha hecho en los últimos años cierre, quiebre, como se dice coloquialmente? Ese sería, creo yo, el primer riesgo. Yo pienso que hoy ninguno de nosotros está totalmente seguro de que al 31 de diciembre va a tener el mismo trabajo o el mismo empleo que tiene ahorita, o, pongámoslo de otra manera, el mismo ingreso. Por eso lo pongo en primer lugar. Segundo, seguridad. ¿Vive usted en una ciudad azotada por el crimen organizado o no desde hace años? Donde las balaceras, donde aparecen descuartizados, donde es común que a las empresas se les extorsione el derecho de piso, etc. Esa inseguridad lo llevaría a usted en un determinado momento, ante el riesgo que estaría corriendo usted y los suyos, a buscar ocuparse en otra ciudad que le podría parecer más segura, entre comillas, o más pacífica. Por ejemplo, alguien que vive en alguna ciudad en Guanajuato dice: mujer, esto ya es insoportable. Vamos a buscar algo en Mérida, por ejemplo, o quizá en Aguascalientes, o en ciudades que, de acuerdo a las cifras que se dan a conocer mes a mes, sean ciudades donde la situación no es tan crítica como en otras muchas en el país. Ese sería el segundo riesgo. El tercero, la educación de los suyos. ¿Tiene usted hijos que están en la secundaria o en la preparatoria? ¿O quizá uno o dos en el nivel superior? ¿Están ellos en escuelas privadas o en escuelas públicas? ¿Habría riesgo en cuanto a no tener ingreso para continuar sufragando las colegiaturas en caso de estar en una escuela privada? O si están en una escuela pública, de cualquier forma hay una cantidad mensual que usted tiene que erogar, libros, algunos gastos relacionados con la escuela misma que les piden esta práctica, estos materiales, etc. Y usted piensa que no podría seguir sufragando esos gastos y tendrían ellos que interrumpir, particularmente los que están en el nivel superior o en el medio superior, interrumpirlos temporalmente un año y buscar un empleo, no obstante las difíciles condiciones que privan en el país. Ya tenemos entonces 3 riesgos potenciales: empleo o lo laboral, seguridad y educación de los hijos. Usted, en su situación particular, podría agregarle algún otro: la salud. ¿Padece usted de diabetes? De ser así, ¿es un hombre cuidadoso? ¿Está vigilando su nivel de glucosa? ¿O es una persona que padece hipertensión, por ejemplo? ¿O tiene algunos principios, no sé, de alguna enfermedad degenerativa como consecuencia de la edad, un principio de Parkinson? No lo sé. En otros casos, alguna limitación
por su situación de salud, diálisis o hemodiálisis, etcétera, etcétera. Ese sería quizá el cuarto riesgo. Y el quinto y último de esta pequeña lista, yo le agregaría: ¿está usted consciente del riesgo que corren hoy? No solo nosotros, usted, yo, los suyos, los míos, y decenas de millones de mexicanos en este país. ¿Y por qué le hago esta última pregunta? Porque algunas veces yo me lo he preguntado: ¿por qué no me fui de este país cuando pude hacerlo? ¿Por qué? ¿Estaría usted hoy en esa situación de pensar la posibilidad de emigrar? ¿Que tiene usted un compadre, un hermano en Canadá, en Estados Unidos o en algún otro país, y que le dice: hermano, carnal, vente, vente? Si bien aquí las condiciones no son muy fáciles por la pandemia, pero es un país, Canadá, por ejemplo, un país que tiene una política de migración muy interesante para las personas calificadas que tienen una profesión y experiencia. Los problemas para migrar a ese país no son muchos. Y así. De tal manera, pues, que yo le pediría, si no tiene la suficiente confianza, porque podría generar cierto temor en la familia, hablar esto de los riesgos para este año con los demás. Creo que llegaría el momento en que tendría que hacerlo, pero yo le pediría primero que en la soledad, que esté usted leyendo o escribiendo, piense en esos retos o en esos riesgos que podríamos correr, usted, yo, aquel, un compadre, un familiar, un amigo cercano, en este país, al menos este año, el 2021. En ese orden laboral, y ya los otros cuatro ya los va usted tomando con la seriedad que usted considere deba prestarles. Pero por favor, trate usted de iniciarse en ese campo de la futurología. Piense en el futuro. Que no nos sorprenda el futuro. Que no nos tome desprevenidos. Que al menos hayamos considerado la posibilidad de un riesgo en lo laboral, en la seguridad, en la salud, en la educación y en la posibilidad de tener que irse del país. Póngalos en el orden que usted guste, pero por favor piense en ese mapita de riesgos que podríamos estar corriendo. Y verá usted que nos hará bien. Por lo pronto le agradezco y quizá le ofrezco una disculpa por pensar, como dicen algunos, de manera pesimista. Creo yo que más bien es realista. Muchas gracias y lo espero mañana jueves aquí, en este espacio que es de usted más que mío.